Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Vidas provisionales de Gabriela Adamesteanu. Es complicado de decir el nombre. Como sabéis, en Serifa nos gusta mucho la literatura rumana, ¿no? Hemos hecho reseñas de Mircea Cărtărescu y de Tatiana Tibulec. Y cuando vi este libro, pues voy a echarle un ojo porque tiene pinta que va de la misma época. Este salió hace no demasiado, es casi novedad editorial y fue el último libro que leí yo el año pasado, el último que terminé. Y tengo que decir dos cosas sobre este libro. Uno, el libro me parece muy bueno, es muy buen libro. Y luego es un poco difícil de leer, ¿vale? Esto lo voy a decir al final del vídeo. Entonces, la primera parte del vídeo voy a explicar por qué es bueno y luego explicaré por qué es difícil de leer. Así que sí, es un libro bueno, es un libro muy bueno. El libro trata sobre una relación extramatrimonial que mantienen dos empleados, dos funcionarios en la Rumanía de Ceausescu, de los finales de los 80, y de todos los problemas que conllevaba tener una relación extramatrimonial, como cualquier otro de los problemas y situaciones, porque al final creo que es un gran vivo retrato acerca de cómo era la opresión que sentía la gente que vivía bajo este régimen, en el que todo se miraba con lupa, además un régimen socialista, pero que era especialmente conservador. Estaba mal visto abortar, estaba mal visto tener relaciones extramatrimoniales, estaba mal visto un montón de cosas, y casi todo el mundo pues tenía alguna mancha en su expediente, por así decirlo. Y además este tipo de manchas en el expediente, que a veces digamos que no tenían que ver con uno mismo, sino tenían que ver más bien con la gente que te rodeaba, hacía que no pudieras acceder a empleos, a cargos, a becas, a estudios, y una serie de cosas en las que la sociedad te iba dando de lado simplemente porque burocráticamente se decidía. A mí me gusta mucho que la autora contraponga sobre, digamos, este modo de vida burocratizado de la sociedad con los sentimientos profundos de esta pareja. No es un libro de amor, que nadie piense que esto es un libro, no es una novela romántica, se habla de amor, pero no es una novela romántica. Cuando me refiero a los sentimientos, me refiero a los sentimientos adultos y profundos que tienen los dos protagonistas, cada uno digamos por su parte, acerca de por qué llevan a cabo esa relación, por qué no les conviene tenerla, por qué la mantienen, si la van a mantener, si no la van a mantener, cómo les conviene o no les conviene a ellos tenerla. Y ese mundo sentimental, que está fantásticamente bien expresado en el libro, como digo, se contrapone luego a ese estatus de frialdad con el que es catalogado toda la gente, y no es que resulta que tu padre combatió en el bando enemigo, entonces tú ya no tienes acceso a esto, o un abuelo tuyo combatió en no sé dónde, o un primo tuyo era de las juventudes de no sé qué y por lo tanto no puedes acceder a esta beca, o estás vetado para no sé qué, o no vas a subir más de este puesto en el escalafón de los funcionarios. Los dos personajes, Letizia, no sé cómo se pronuncia porque es la T con la rayita esta, que es ella digamos que trabaja en esa oficina en la que trabajan todos, en la que realmente yo creo que nunca se llega a saber exactamente de qué se trabaja, pero bueno, trabaja en esa oficina, que es una oficina de una administración, y es compañero de trabajo de Sorin, que es él. Ella escribe, ella tiene ya unas pequeñas intentonas como escritora, publica algunos relatos con seudónimo y tiene previsto escribir una novela, y él digamos que tiene una versión un poco más política, entonces un poco cómico a veces cuando está comentando cómo están en la habitación que les prestan para que puedan hacer eso, un amigo les presta así subterráneamente para que nadie se entere, y están vistiéndose y está comentando, pues fíjate lo que ha dicho el camarada Ceausescu, así, un tono muy irónico, porque siempre todos esos comentarios políticos mordaces y digamos que un poco de lo que haría una oposición en un gobierno normal, los tenían que hacer siempre a escondidas y con gente de mucha confianza. El caso es que toda esta es la parte buena. Como digo, la parte un poco más negativa quizá. Bueno, una parte buena que me estoy olvidando y que es muy buena del libro es que ves cómo funciona la Rumanía desde los años 40 casi hasta, ya digo, casi llegando a los 90 cuando acaba la dictadura de Ceausescu, y se ve cómo
como el régimen que había, que era el régimen del rey, cómo entra un gobierno que parece que es fascista, pero luego no es exactamente lo que hace, o digamos que Hitler lo manipula de una manera que los ciudadanos esperaban que fueran por ahí, y luego hay una revolución socialista y no sé qué. Todo ese tipo de cosas se ve muy bien a lo largo del libro. Y ya os digo, hay una historia humana que es muy potente, pero luego también lo circunda, digamos que todo esto que tiene que ver con cómo era la sociedad y cómo había sido también la sociedad. Bueno, pasando ya al aspecto un poco más... No es un aspecto negativo, cuidado, yo digo que es difícil de leer. A mí me ha costado leer el libro, pero me ha costado leer el libro porque digamos que el estilo de la autora es así. En general ocurre que cuando hay muchísimos nombres y muchísimos personajes y muchísimos lazos familiares, porque se habla de la familia de los dos, pues uno tiende a perderse. Yo tiendo a perderme con estas cosas, entonces a lo mejor pues, a otro lector pues, no le va a pasar tanto. Pero es verdad que hay cierto deje en la escritura de esta Gabriela Adamasteanu que juega con, digamos, con una complicidad con el lector. Cuando digo complicidad con el lector me refiero a que quiere que el lector ponga de su parte. Yo me he visto muchas veces leyendo y volviendo atrás, porque es como que me he perdido. Tengo la sensación de estar un poco despistado leyendo, un poco cuando estás leyendo y estás desconcentrado y dices, uy, ¿qué estaba pasando? Y tienes que volver. Y digamos que tiene que ver con esta escritura, una escritura que va saltando en el tiempo, es decir, no se ve así linealmente de una manera muy clara, sino que va saltando, además de párrafo a párrafo, va saltando esto que era un recuerdo, ahora se convierte en lo que ocurre ahora mismo y luego a otro recuerdo diferente. Y por otro lado también está el asunto de que la autora, entiendo que premeditadamente, prescinde de una parte, digamos que importante y habitual en la mayoría de las novelas, que son esos carriles, esos rieles que hacen que el lector no se pierda, que es la redundancia. Son elementos, pequeños detalles que se dicen de manera no evidente para que el lector sepa dónde está, qué está ocurriendo, quién está hablando y qué ocurre. La autora prescinde de esto para buscar una prosa quizás más directa, quizás más bruta en el sentido de más violenta, y a mí eso me ha gustado, pero por otro lado tengo que reconocer que a veces es difícil de seguir el libro. Así que bueno, si os gustan los retos, recomendaciones de Serifa. Si os gustan los retos, ya os digo, un libro un poco difícil de leer, este es un poco reto, la verdad. Y si os interesa la historia de Rumanía en general, este libro os va a gustar mucho, ¿vale? Y si os gustan otros escritores rumanos, como por ejemplo Tatiana Tibulec, ¿no? O Mircea Cartarescu, el estilo es muy diferente de estos dos escritores, pero aún así yo creo que os va a gustar la historia y cómo está ambientada, os va a gustar bastante. Si no os interesa nada de Rumanía y queréis una novela muy mascadita donde todo se vea muy bien y no te pierdas nunca, esta os va a costar leerla, ya os digo que sí. Así que bueno, recomendación, este libro me parece muy bueno, muy buen libro. Recomendación de Serifa, Vidas provisionales de Gabriela, a ver si lo digo bien, Adamasteanu.